Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 66. Freezer está donde. ¿Haciendo qué? Algún tiempo después de dejar la Tierra. Planeta Freezer 79. Mientras el líquido verde dentro del tanque de curación se drenaba lentamente, reveló la figura de un hombre desnudo, cuya forma se hacía cada vez más visible a través del cristal. Con un siseo mecánico, las puertas de la cápsula médica se abrieron, permitiendo que Vegeta saliera y pisara el frío suelo metálico. Sacudió la cabeza con fuerza, esparciendo gotas del fluido residual desde su cabello erizado. Indiferente a su estado de desnudez, Vegeta tomó una toalla cercana para deshacerse de la humedad que aún se aferraba a su piel. Se secó rápidamente con eficiencia, la tela era áspera contra su piel, pero cumplía su propósito admirablemente. Tanto él como Nappa habían logrado atravesar vastas distancias del espacio y llegar al planeta Freezer 79 relativamente ilesos, apenas una semana después de su desastrosa visita a la Tierra. Su llegada no fue recibida con resistencia ni sospechas. Afortunadamente, parecía que Freezer seguía completamente ajeno a su desvío no autorizado hacia la Tierra, sus acciones probablemente pasaron desapercibidas entre la vasta burocracia del Imperio. Fueron tratados como siempre y se les concedió acceso a los recursos y las instalaciones del planeta sin preguntas. Era como si su breve viaje a la Tierra jamás hubiera ocurrido. Con un suave siseo, las elegantes puertas de la habitación se abrieron, permitiendo que un haz de luz intensa iluminara parcialmente la cámara tenuemente iluminada. Sin previo aviso, una armadura voló a través del aire, solo para ser atrapada con facilidad por la mano extendida de Vegeta sin que éste siquiera dirigiera su mirada hacia ella. Su mirada se desplazó hacia el umbral de la puerta, donde Nappa se apoyaba con aire relajado contra el marco. ¿Por fin terminaste, Vegeta? Bromeó Nappa con tono burlón. Tuve tiempo de hacer un montón de entrenamiento mientras esperaba tu lento trasero. Vegeta puso los ojos en blanco en respuesta, ya acostumbrado a las constantes burlas de Nappa. Este último conocía perfectamente la duración del proceso de curación, ya que las máquinas eran bastante precisas al estimarlo. Si no, ¿cómo habría cronometrado su entrada con tanta exactitud? Decidiendo no dignificar la provocación con una respuesta, Vegeta se concentró en colocarse la nueva armadura que ahora tenía en sus manos. ¿Alguna complicación, Nappa? Nappa negó con la cabeza, sonriendo con desenfado mientras respondía con naturalidad. Ninguna. Todo sigue igual. Aparte de algunas preguntas molestas sobre cómo demonios nos patearon el trasero en un planeta de bajo nivel, parece que nadie tiene idea de lo que pasó. Los labios de Vegeta se curvaron en una sonrisa burlona ante el informe de Nappa. Era exactamente el resultado que había anticipado gracias a su previsión y planificación estratégica. Había tomado precauciones, como desactivar las comunicaciones externas en sus rastreadores, asegurándose de que su excursión no autorizada a la Tierra permaneciera en secreto. Con sus rastreadores incapaces de transmitir su ubicación o intenciones, efectivamente habían desaparecido del radar de Freezer, convirtiéndose en fantasmas. El príncipe Saiyajin entendía demasiado bien las implicaciones de sus acciones. Si Freezer hubiera tenido siquiera la más mínima pista de que la clave para la inmortalidad estaba a su alcance, entonces ese lagarto sin duda los habría recibido personalmente para extraer esa información por cualquier medio, ya fuera tortura o coerción. Pero Vegeta no iba a dejarse atrapar con la guardia baja. Después de todo, había pasado años aprendiendo a navegar por las traicioneras aguas del Imperio del Frío con su astucia. Sin embargo, el juego estaba lejos de terminar, y mientras Freezer siguiera siendo una amenaza, continuaría caminando sobre el filo de la navaja entre la supervivencia y la aniquilación. Vegeta terminó de colocarse la armadura, asegurándose que las últimas piezas encajaran en su lugar con un chasquido satisfactorio. Luego lanzó una mirada de soslayo a Nappa. Nos movemos. Por ahora, será negocio como de costumbre. Una vez que nos volvamos más fuertes, haremos un viaje a Namek y entonces tendré mi revancha con Kakaroto. Sin esperar respuesta, Vegeta partió a paso rápido con determinación, con movimientos fluidos y seguros mientras recorría los laberínticos pasillos del inmenso complejo con total familiaridad. Mientras caminaba, la mente de Vegeta hervía con pensamientos sobre sus próximos movimientos, impulsado por el ardiente deseo de reclamar su lugar legítimo como el guerrero Saiyajin más grande que el universo haya conocido. Necesitaba una misión de exterminio, o una misión de combate, o cualquier tarea que le permitiera llevar su cuerpo al límite y superar a Kakaroto.
El ceño de Vegeta se frunció aún más, sus cejas dibujando una mueca de desdén hacia sí mismo mientras revivía el humillante desenlace en la tierra en su mente. ¿Cómo pudo él, el orgulloso príncipe Saiyajin, permitirse ser rebajado por seres tan insignificantes? Vegeta podía tolerar una derrota a manos de un adversario digno, dentro de lo razonable, pero se negaba a aceptarla de aquellos más débiles que él. Y así, el recuerdo de su retirada con el rabo entre las piernas ardía como ácido en sus venas. Ah, cierto. Ya ni siquiera tiene cola. El mero pensamiento de su ausencia encendió en él una furia primitiva en su interior, una oleada de rabia cruda e irracional. La mandíbula de Vegeta se tensó y sus dientes rechinaron con un sonido similar al de una roca deslizándose sobre otra, al recordar aquella humillación. Con un esfuerzo hercúleo, Vegeta se obligó a recuperar el control, sofocando las llamas de su ira hasta convertirlas en un hervor contenido y ocultando cualquier señal de su furia interna tras una máscara de fría compostura. Aunque había perdido su mejor carta, la capacidad de transformarse en el temible Osaru, quizás había ganado algo aún más grande a cambio. Vegeta se concentró, y el mundo se desplegó ante él como un grimorio ante un hechicero. Bajo su piel, sintió el latido de su colosal energía, enroscándose en su interior como fuego líquido. Detrás de él, la firma de energía de Nappa resonaba con menor intensidad. Vegeta expandió sus sentidos, desplegando su energía hacia afuera, permitiendo que se extendiera sobre el mundo que lo rodeaba. Podía percibir la presencia de soldados de la fuerza Freezer moviéndose en un pasillo fuera de su vista. También pudo detectar la energía de lo que debía ser Cuy en la cafetería. Una oleada de adrenalina recorrió a Vegeta, agudizando su percepción hasta un estado de claridad casi eufórica. Aún no podía acostumbrarse a la omnisciencia que le otorgaba esta nueva habilidad. Se sentía como un dios, sentado en su trono, observando el mundo desde arriba, en todas partes, al mismo tiempo, sin importar la distancia ni los obstáculos. Así que, Nappa comenzó con cautela, sus palabras titubeando levemente. Dijiste que sería negocios como de costumbre, ¿no? Porque nos pasamos la vuelta a la cafetería. La concentración de Vegeta se quebró con la interrupción de Nappa, arrastrándolo de vuelta al presente con un brusco sobresalto. Frunció el ceño con irritación y giró para mirar a su compañero, con un destello de impaciencia en los ojos. Kui está ahí, respondió con sequedad. Oh, Nappa hizo una mueca, recordando su tiempo en el trono de porcelana. ¿Lo sentiste con ese nuevo sexto sentido tuyo? Uki-sense, lo llamaban los terrestres, ¿verdad? No hagas preguntas cuya respuesta ya conoces, espetó Vegeta, girando bruscamente a la izquierda para corregir su rumbo. ¿Cómo va tu progreso con eso? Espero que lo domines en el transcurso de la semana. Bueno, está yendo más o menos. Vegeta le dirigió una mirada fulminante ante su admisión de fracaso. La mano de Nappa se levantó instintivamente para rascarse la cabeza ante la expresión de Vegeta, aunque no tenía nada que rascar. No pudo evitar sentir un leve atisbo de vergüenza por su lento progreso. A pesar de sus mejores esfuerzos, todo lo que encontraba era una neblina turbia e indistinta que lo dejaba desorientado y frustrado. En este punto, le parecía más una distracción que una habilidad útil, aunque sabía que no era el caso viendo la experiencia de Vegeta. Antes de que Nappa pudiera dar más explicaciones, su recorrido se detuvo abruptamente cuando llegaron a su destino. La oficina de misiones. Sin dudarlo, Vegeta avanzó con paso firme hasta el mostrador, cada uno de sus movimientos irradiando autoridad y dominio. Al llegar, soltó una orden tajante a la nerviosa recepcionista de piel azul. Dame la misión de exterminio planetario de más alto nivel disponible ahora mismo. La recepcionista, intimidada por la contundencia de la orden de Vegeta, dudó por un instante antes de asentir rápidamente. Accedió de inmediato a la base de datos de misiones, sus dedos volando sobre el teclado mientras buscaba la asignación más desafiante disponible en ese momento. Pero, a pesar de sus esfuerzos, pronto se hizo evidente que algo no estaba bien. Un silencio nervioso se instaló sobre la recepcionista mientras se detenía, su expresión volviéndose cada vez más ansiosa con cada segundo que pasaba. Vegeta, señor, balbuceó con voz temblorosa. Parece que actualmente tiene una misión activa que me impide asignarle más misiones. Vegeta frunció el ceño ante aquel obstáculo inesperado. Esto era anormal. Como uno de los capitanes de élite de las fuerzas de ataque de Freezer, poseía una influencia considerable dentro de las filas de la fuerza Freezer. Su palabra era ley para aquellos que estaban por debajo de él en la cadena de mando. Pocas personas dentro de la organización podían desafiar su autoridad, y aún menos tenían el poder de anularla. Solo Sarbón, Ginyu y Heise, en realidad.
Por supuesto, cualquier miembro de la familia Cold también podía hacerlo, pero el rey Cold y Cole rara vez se involucraban en los asuntos de la Fuerza Freezer, ya que su atención solía estar dirigida a otros asuntos. Freezer, en cambio, siempre hacía conocer sus órdenes a través de Sarbón. Vegeta entrecerró los ojos. ¿Acaso ese guerrero namekiano había logrado liberar un planeta del Imperio, obligando a Sarbón a emitir un llamado a las armas para que todos los operativos élite sofocaran la insurrección? ¿O era algo peor? La piedra en la boca de su estómago se hizo más pesado cuando una nueva energía se acercó a la sala. ¿Y qué hay de mí? Intervino Nappa, con la esperanza de recibir mejores noticias. La recepcionista, visiblemente más relajada con la presencia de Nappa, accedió rápidamente a su archivo. Frunció el ceño mientras analizaba la información en pantalla. Es lo mismo para usted, Nappa, señor. Eso probablemente sea culpa mía. Una nueva voz interrumpió ruidosamente, causando que todas las miradas se giraran hacia la fuente de la perturbación. Kui entró en la sala con la arrogancia de un emperador, su mirada fija en Vegeta como si lo desafiara a confrontarlo. ¿Qué pasa? ¿No hay una cálida bienvenida para tu viejo amigo, Vegeta? Se burló, con sarcasmo en cada palabra, ¿o me estás evitando para salvar la poca dignidad que te queda después de que te patearan el trasero en una primitiva roca del montón? Ve al grano, espetó Vegeta con una voz baja y peligrosa. No tenía paciencia para las estupideces de Kui. Un poco de respeto por tu superior no te haría daño, Vegeta. He crecido en poder desde nuestro último encuentro. Ahora supero los 19,000. Se jactó Kui con una sonrisa burlona. Con un gesto teatral, activó su scooter, que emitió un leve pitido mientras analizaba las lecturas de energía. Y tú sigues siendo el mismo viejo 18,000. Qué decepcionante, Vegeta. Kui esperaba una reacción de Vegeta, tal vez una chispa de sorpresa, un destello de furia o incluso un atisbo de vacilación. Pero, para su decepción, el rostro del príncipe Saiyajin permaneció estoico e inmutable, como si estuviera esculpido en mármol. En su lugar, Vegeta lo observó con un frío desapego, como si analizara su existencia y la encontrara insuficiente. Un escalofrío recorrió la espalda de Kui, una reacción involuntaria ante la sensación de ser examinado como si fuera una presa. Excepto que no lo estaba observando un depredador, solo era Vegeta. Irritado tanto por la intensidad de Vegeta como por su propia reacción a dicha intensidad, Kui redirigió su atención hacia Nappa, apuntando su scooter en dirección al voluminoso Saiyajin. Nappa, viejo zorro. Tienes que decirme qué marca de leche estás bebiendo, porque casi llegas a los 13,000. ¿Te gustaría una galleta como premio por el buen trabajo? Tal vez combine bien con los esteroides que le estás echando a esa leche tuya. Nappa miró a Kui con indiferencia. Vete a la mierda con tus malditas galletas. El silencio reinó por un momento antes de que la fachada burlona de Kui comenzara a resquebrajarse lentamente, su expresión dando paso a una ira cruda mientras su orgullo era herido 2 veces en rápida sucesión. Como su rival, tolerar el desprecio de Vegeta era una cosa, pero de Nappa... ¿Quién demonios te crees que eres? Rugió Kui, su rostro retorcido por la ira. Ahora que ninguno de ustedes tiene su cola, han descendido al nivel de basura. Y déjenme dejar algo bien claro. Soy su oficial al mando en la próxima misión, así que les sugiero que cuiden bien su maldita boca. Mierda, Sarbón debe haber estado drogado con algo realmente alucinante si cree que Vegeta y yo tomaríamos órdenes de un imbécil deshonroso como tú, replicó Nappa, clavando su mirada desafiante en Kui. Kui respondió con una carcajada prolongada y engreída que resonó en la sala, crispando los nervios de todos. Pues qué lástima por ustedes, dijo con una sonrisa burlona. Soy el oficial al mando de nuestra próxima misión en Namek. Tanto Vegeta como Nappa se quedaron congelados al mismo tiempo. La implicación de aquella revelación colgó sobre ellos como una guillotina. Vegeta sintió que la sangre se le helaba al escuchar el nombre de Namek, su mente inundándose con un sinfín de preguntas y conjeturas. Lentamente, giró la cabeza hacia Kui, sus ojos perforando al alienígena con una intensidad gélida. ¿Namek? ¿Cuáles son los parámetros de la misión? Exigió, su voz afilada y cortante. Había un tono peligroso en ella, una rabia contenida que burbujeaba bajo la superficie, como un volcán al borde de la erupción. Exploración, respondió Kui, la palabra escapando de sus labios con un leve temblor mientras daba un paso involuntario hacia atrás, incómodo por la intensidad de la mirada de Vegeta. ¿Exploración de qué? Gruñó Vegeta, su paciencia colgando de un hilo. ¿Cómo mierda se supone que voy a saberlo? Por eso estamos explorándolo, carajo.
Kui espetó, a la defensiva y visiblemente avergonzado. Estaba claramente alterado por el escrutinio incesante de Vegeta, pero se negaba a mostrar debilidad ante su rival. Pero Vegeta ya había dejado de prestarle atención. Los detalles de la misión, tal como Kui los había explicado, carecían de importancia. Kui era un ignorante del verdadero plan del titiritero detrás de todo esto, un simple peón en un juego mucho más grande, un mensajero que traía tanto una provocación como una advertencia. Maldita sea. Maldijo Vegeta entre dientes. ¿Cómo se enteró ese maldito lagarto? Pronto, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con rapidez alarmante, cada una más inquietante que la anterior. De alguna manera, Freezer se había enterado de su viaje a la Tierra y, con ello, de la tentadora posibilidad de la inmortalidad en Namek. No cabía duda en la mente de Vegeta de que Freezer ya estaba en camino a Namek, con su fría y calculadora mente fijada en hacerse con la vida eterna para sí mismo. Una ola de pánico recorrió a Vegeta. No podía, bajo ninguna circunstancia, permitir que Freezer lograra su objetivo. La inmortalidad en manos del tirano significaría el fin de cualquier intento de rebelión, destruyendo para siempre cualquier esperanza de destronarlo de una vez por todas. La mente de Vegeta trabajó frenéticamente, ideando estrategias y planes de contingencia a máxima velocidad, cada uno más desesperado que el anterior. Tenía que llegar a Namek antes, debía adelantarse a Freezer y reclamar las esferas del dragón para sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. El fracaso no era una opción. Lo que estaba en juego era demasiado importante. Nappa, deja todo. Nos vamos a Namek ahora mismo. Ordenó Vegeta con urgencia. Nappa no necesitó que se lo repitieran. Sus músculos se tensaron con anticipación y, sin decir una palabra más, ambos Saiyajins explotaron en movimiento. Desaparecieron de la sala en un borrón de velocidad, dejando el caos a su paso. Escritorios volaron a un lado, mesas fueron volcadas y una lluvia de papeles llenó el aire, revoloteando como copos de nieve. Por un momento, Kui se quedó congelado, su mente luchando por procesar el repentino giro de los acontecimientos. La conmoción rápidamente se convirtió en furia, su rostro torciéndose con rabia al darse cuenta de que lo habían dejado atrás. Ya había comprendido que había más en juego de lo que inicialmente pensó, pero nada de eso importaba ahora. No podía permitir que Vegeta y Nappa tomaran la delantera como les diera la gana. Con un gruñido de rabia, Kui se lanzó a la persecución, su forma desdibujándose mientras salía disparado tras ellos. Capítulo 67. Vengo en son de paz. Creo. Algún tiempo después. Namek. Con un suave zumbido, la plataforma de la nave namekiana descendió, tocando la pálida hierba azul con un leve golpe. Al salir de la nave, las botas de Ajax se hundieron ligeramente en las azuladas hojas de hierba, una sensación extrañamente reconfortante después de pasar un mes entero encerrado en la nave. Se detuvo por un momento, tomando en cuenta las extraordinarias vistas que lo rodeaban. Frente a él, la vasta extensión de hierba azul se extendía como un mar ondulante, mientras que las aguas cercanas brillaban con un tono verde pálido, similar al musgo, reflejando el cielo sobre ellas. Era un paisaje de otro mundo, pero al mismo tiempo, tan familiar. Ajax inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aroma único del aire de Namek. Olía a dulce oxígeno. Mientras Gohan, Krillin y Bulma exploraban su entorno con asombro en sus ojos, Ajax dirigió su atención hacia algo diferente. A diferencia de los demás, tenía otra prioridad en mente. En la línea temporal original, dos matones habían logrado dañar la nave poco después del aterrizaje. Bueno, eso no ocurriría bajo su vigilancia. Ajax estaba decidido a evitar que la historia se repitiera. Cerrando los ojos, Ajax activó su sentido del ki, extendiéndolo hasta sus límites. Gracias a su mayor nivel de poder y a su refinado control de ki, su rango de detección se había expandido significativamente, permitiéndole abarcar un área mucho mayor en busca de amenazas inmediatas. A medida que su sentido del ki se expandía, un vasto mapa mental comenzó a formarse en la mente de Ajax, poblado por los tenues destellos de las firmas energéticas de la vida silvestre local y las más luminosas de sus amigos. Continuó extendiendo su percepción, su conciencia abarcando las colinas ondulantes y más allá. De repente, Ajax se estremeció. En la lejanía, una firma de energía absolutamente colosal brillaba con fuerza, proyectándose con orgullo sobre el paisaje. Su magnitud era abrumadora, como un pequeño sol asomándose por el horizonte en pleno amanecer. Los ojos de Ajax se abrieron de golpe, su expresión se oscureció. Así que ese era Freezer. Aunque desde hacía mucho era consciente del poder de Freezer, presenciarlo de primera mano era una experiencia completamente distinta.
Por cliché que sonara, era la pura verdad. Contrario a la creencia popular, el sentido del ki no solo servía para detectar la cantidad y ubicación del ki. En realidad, eso era solo una parte de la habilidad. Un sensor de ki experimentado también podía percibir el sabor del ki, a falta de un término mejor. El ki de Vegeta era frío e implacable, como el filo de una espada afilada. El ki de Goku, en contraste, irradiaba calidez y tranquilidad, pero ardía con una intensidad abrasadora cuando estaba enfocado o enfurecido. La energía de Freezer, sin embargo, emanaba pura maldad, como un lodo negro tóxico que contaminaba a cualquiera que osara siquiera mirarla. Era repulsiva, de una manera que Ajax nunca había experimentado antes. Giró la cabeza y alcanzó a cruzar la mirada con Piccolo. La expresión del Namekiano era tan sombría como la suya mientras intercambiaban miradas oscuras. Ambos sabían perfectamente que, en su estado actual, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir contra alguien del calibre de Freezer. Sin embargo, dado que Freezer no se estaba moviendo directamente hacia ellos, el tirano no representaba la amenaza más inmediata. Ajax continuó extendiendo su sentido del ki, explorando los alrededores. Como había anticipado, habían aterrizado en un lugar diferente al de los guerreros Z en la historia original. Era lógico, dado que su partida, trayectoria de vuelo y ángulo de descenso habían variado ligeramente. Habría sido casi un milagro aterrizar en el mismo punto exacto. Esta desviación del sitio de aterrizaje esperado traía tanto ventajas como desafíos. La desventaja era que la variación obligaba a Ajax a reevaluar algunos aspectos, ya que ya no podía depender de una secuencia de eventos idéntica a la original. Sin embargo, en gran parte ya había anticipado este resultado. Por el lado positivo, no había amenazas inmediatas ni matones acercándose para destruir la nave como había sucedido antes. A pesar de esto, Ajax no pensaba correr riesgos. Bulma, encapsula a la nave. No podemos arriesgarnos a que le pase algo. La cabeza de Bulma se levantó bruscamente ante el comentario de Ajax, una expresión de realización cruzó su rostro, seguida rápidamente por una de vergüenza. ¿Eh? Oh. Cierto. Exclamó, sacando rápidamente una cápsula verde, su color distintivo la diferenciaba de las demás que llevaba. A Ajax todavía le costaba creer que Bulma no hubiera pensado en esto en la línea temporal original. Esta vez, sin embargo, se habían preparado de manera más meticulosa. Ajax se había asegurado de recordárselo, lo que llevó a la creación de una cápsula específica para la nave. Con un puff, la nave desapareció en una nube de humo, condensándose en una diminuta cápsula sobre el suelo. Mientras Bulma se agachaba para recogerla, Ajax decidió enviarle un mensaje telepático ofreciéndose a guardarla. Bulma parpadeó varias veces ante la comunicación inesperada, luego se encogió de hombros y caminó hacia él para entregarle la cápsula. Solo asegúrate de no perderla, dijo, en un tono mitad broma, mitad serio. Ajax puso los ojos en blanco mientras guardaba la cápsula en un compartimento seguro dentro de su ji. Eso es demasiada responsabilidad para mí, Bulma. Lo mejor que puedo hacer es intentar no sentarme sobre ella. Bulma resopló ante la broma y le dio un leve golpe en la cabeza, completamente consciente de que Ajax no hablaba en serio. A pesar de estar ocupado con su conversación con Bulma, Ajax no pasó por alto el destello de sospecha en los ojos de Piccolo. Había esperado que pasar medio año entrenando con el estoico Namekiano le hubiera ganado algo de confianza, pero ¿qué más daba? Ya lo superó. No necesitaba la aprobación de Piccolo, ni le importaba. No era como si estuviera haciendo esto únicamente para su propio beneficio. Mientras pudiera despertarse cada mañana y mirarse al espejo sin sentir culpa o arrepentimiento, entonces todo estaba bien. No había pasado el último medio año en la cámara solo entrenando. Con la nave encapsulada y guardada de manera segura, el grupo se reunió. Casi al unísono, todas las miradas se dirigieron a Ajax. Incluso Bulma, al principio confundida por el movimiento colectivo, terminó siguiéndolos. Ajax parpadeó, momentáneamente sorprendido. Una vez más, parecía que él era el estratega designado. Bueno, mejor para él. Una preocupación menos en su lista. Bien, aquí está el plan. Primero que nada, hay una firma de energía gigantesca y maligna en la distancia que eclipsa por completo la de Vegeta. Es entre 10 y 20 veces mayor que cualquier cosa que hayamos encontrado antes, y es muy probable que sea el tal Freezer que mencionaron Raditz y Vegeta. Gohan se estremeció, su rostro palideciendo ligeramente mientras tragaba saliva con dificultad.
A su lado, la mandíbula de Krillin cayó, y dejó escapar un chillido agudo de miedo o sorpresa. Ambas eran posibilidades igualmente válidas. Bulma, menos familiarizada con los matices del ki pero comprendiendo la implicación, también parecía visiblemente alterada. Espera, pero ¿no era Vegeta también mucho más fuerte que todos ustedes y aún así lograron derrotarlo al final? ¿Y no se supone que tú y Piccolo se han hecho mucho más fuertes últimamente? Tal vez podrían. Se quedó en silencio, acompañando sus palabras con pequeños puñetazos al aire, un débil destello de optimismo brillando en sus ojos. Ajax y Piccolo intercambiaron una mirada, luego se volvieron simultáneamente hacia Bulma y negaron con la cabeza. Oh no, estamos tan jodidos, gimió Krillin en un susurro ahogado, sin dirigirse a nadie en particular. Ajax asintió con la cabeza, ligeramente divertido. La reacción de Krillin le confirmó algo a Ajax. Que Freezer estaba demasiado lejos para que Krillin y Gohan pudieran detectarlo con sus niveles de ki actuales. No era sorprendente. Incluso para Jax, con su poder más alto, Freezer apenas estaba en el límite de su percepción. Reacción apropiada, Krillin. Vamos a mantenernos lo más lejos posible de ese tipo, afirmó Ajax. Hizo un gesto amplio hacia todos. Incluso con un milagro, ninguno de nosotros tiene la más mínima oportunidad contra él, pero por ahora no hay mucho de qué preocuparse. Si Vegeta sirve como indicio, Freezer y sus esbirros no son particularmente buenos detectando energía y dependen mucho de esos rastreadores. Mientras mantengamos nuestros niveles de ki lo suficientemente bajos, literalmente pasaremos desapercibidos para ellos, mientras que ellos serán sumamente obvios para nosotros. Una visible ola de alivio recorrió al grupo. Los hombros tensos de Gohan se relajaron, y Krillin soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Aunque a Piccolo el razonamiento de Ajax le parecía obvio, aún asintió en señal de aprobación por mera apariencia, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Mantener nuestro ki bajo, eh? ¿Puedo hacer eso?, murmuró Krillin, más para sí mismo que para los demás, como si intentara convencerse de que era capaz. ¿Estás seguro de que eso será suficiente? Bulma parecía nerviosa, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Y si se acercan demasiado? ¿Y si tienen otros medios para detectarnos? Ajax se giró hacia ella, su expresión suavizándose. Desafortunadamente, ese es un riesgo que no podemos eliminar por completo. Pero, nos detecten o no, nuestra mejor opción es permanecer ocultos, movernos rápido y recolectar las esferas del dragón lo antes posible. Todo esto termina una vez que lo logremos. Solo Ajax comprendía que el verdadero final llegaría con la derrota de Freezer, pero no podía revelar eso en ese momento. Bulma suspiró, asintiendo con desgana. Está bien, Ajax. Solo, tengan cuidado, todos ustedes. Lo haremos, dijo Ajax, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Luego, su expresión se tornó seria mientras volvía al plan. Resumiendo, además de evitar cualquier enfrentamiento directo con Freezer, nuestro objetivo principal es encontrar las esferas del dragón antes que él. Pero antes de continuar, necesitamos encontrar un lugar seguro para que Bulma se quede. Tal vez una cueva, o algo así. Antes de que Ajax pudiera terminar la frase, Piccolo levantó una mano y lanzó una débil ráfaga de ki hacia un acantilado cercano. La explosión retumbó en el aire, obligando a todos a cubrirse instintivamente el rostro mientras el polvo y los escombros los envolvían. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, pudieron ver a Piccolo concentrado, sus ojos brillando con una tenue luz. Usando su telequinesis, Piccolo manipuló los escombros, arrastrándolos y despejándolos con rudeza. Piedras y rocas flotaron momentáneamente en el aire antes de caer al agua cuando Piccolo las arrojó a un lado. Y así, de la nada, nació una nueva cueva. Bueno, rompió Ajax el incómodo silencio. Cueva asegurada. Este será nuestro cuartel general. Bulma, por favor, instala lo que necesites. Tu trabajo principal es monitorear las pantallas y mantenerte a salvo. Bulma respondió con un pulgar arriba antes de dirigirse a la cueva. Comenzó a inspeccionar su interior, examinando minuciosamente el techo y las paredes en busca de signos de inestabilidad o posibles peligros. Tras un examen detallado, asintió para sí misma, satisfecha con la integridad estructural de la cavidad. Con Bulma ahora ocupada, el grupo volvió su atención a Ajax. Ajax inhaló profundamente, organizando sus pensamientos antes de hablar nuevamente. En cuanto a nosotros, si las esferas del dragón funcionan de manera similar a las de la Tierra, entonces deben reunirse todas las 7, o cuantas sean aquí para conceder un deseo. Esto significa que si logramos asegurar, aunque sea una y mantenerla a salvo, su plan se arruina.
Y, a diferencia de nosotros, ellos no tienen radares del dragón. Esperen, chicos. Gritó Bulma mientras salía corriendo de la cueva, agitando el radar del dragón en su mano. 3 de las esferas del dragón están en movimiento. El equipo se reunió rápidamente alrededor de Bulma, apiñándose para examinar la pantalla del radar. Tal como dijo, 3 de las esferas del dragón aparecían desplazándose lentamente en el monitor. Ajax entrecerró los ojos, enfocándose en las lecturas del radar. Las esferas del dragón no parecían moverse particularmente rápido, lo que sugería que el grupo de Freezer probablemente consistía en miembros más lentos, quizás soldados rasos de la fuerza Freezer. Sin embargo, ese detalle era secundario. Lo que realmente importaba era que, aunque Freezer avanzaba en su dirección general, el tirano no estaba en curso directo hacia su ubicación actual. Su escondite simplemente se encontraba de manera tangencial en la trayectoria de Freezer, lo que Ajax presumía significaba que su destino real era otro pueblo. Para los guerreros Z, esto significaba que su llegada había pasado desapercibida, un golpe de suerte por el cual Ajax estaba extremadamente agradecido. Sin embargo, la otra bendición oculta en esta aparentemente sencilla lectura era el hecho de que solo 3 esferas del dragón estaban en movimiento en lugar de 4. En el canon, Freezer ya había adquirido 4 esferas del dragón, seguido de la obtención de la 5ª en la aldea de Dende. Vegeta había robado la 6ª, y la 7ª había sido protegida por Guru. Esta vez, aprovechando su conocimiento del futuro, Ajax logró convencer al grupo de evitar el falso Namek, principalmente debido a su renuencia a lidiar con contenido irrelevante de relleno. No iba a arriesgar toda la campaña de Namek solo por una misión secundaria sin importancia. A la mierda con eso. Su elección finalmente dio frutos, ya que su llegada temprana les proporcionó tiempo valioso para prepararse. Ahora tenían una ventana de oportunidad para advertir a las aldeas restantes y a Guru sobre la amenaza inminente. Mejor aún, Ajax podría ahora recuperar a Dende sin ni siquiera encontrarse con Freezer. Fue una pequeña victoria, pero una que Ajax sabía que no podían permitirse desperdiciar. Adaptándose rápidamente, Ajax ajustó su plan sobre la marcha para acomodar la nueva información. A medida que la firma de Freezer se acercaba, el poder abrumador que presionaba sobre el grupo hizo que todos se retiraran un poco más adentro de la cueva. Era un gesto bastante inútil, ya que no estaban lo suficientemente cerca como para verlos pasar, incluso si hubieran optado por quedarse fuera. Cuando la aproximación de Freezer alcanzó su punto tangencial, el equipo cayó en un silencio total, cada miembro, excepto Bulma, reduciendo instintivamente sus niveles de poder a casi 0. El rostro de Gohan se retorció de miedo en respuesta a la pura malevolencia que emanaba de la energía de Freezer, su expresión sugería que el joven Saiyan estaba a punto de vomitar. Al observar la angustia de Gohan, Piccolo colocó una mano reconfortante sobre el hombro del joven. Aunque Krillin podía soportar la sensación de malevolencia debido a sus encuentros previos con el Rey Piccolo y el Clan Demonio, aún se encontraba incapaz de suprimir completamente el temblor en sus extremidades. A su lado, sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. A pesar de su familiaridad con Freezer, la expresión de Ajax seguía desmejorándose. Sabía que el poder de combate de Freezer era de 500,000, pero experimentarlo de cerca, en lugar de a distancia, seguía siendo algo absurdo para su sentido del ki. Y pensar que esta era solo la primera forma de Freezer. La forma final del tirano tenía un poder asombroso de alrededor de 120 millones, una cifra impresionante, 240 veces mayor que su estado actual. Simplemente ridículo. Sin embargo, tales pensamientos solo atormentaron a Ajax momentáneamente. Sabiendo que Freezer no iba a aparecer de repente en su puerta, comenzó a reorganizar rápidamente sus próximos movimientos. Las primeras etapas del arco de Namek eran de una importancia inmensa, ya que básicamente servían como el punto de inflexión para toda la saga. Incontables condiciones absolutas debían cumplirse, todas las cuales podrían llevar a un game over si alguna de ellas no se cumplía. Tomemos por ejemplo a Dende. El joven namekiano jugaría un papel absolutamente crucial como sanador, y serviría como la clave para invocar a Porunga, sin mencionar su futuro papel como Kami de la Tierra. Como resultado, Ajax simplemente no podía permitirse que Dende muriera o cayera en manos de sus enemigos. Sin Dende, sus esfuerzos podrían estar condenados desde el principio. De hecho, el plan para su objetivo principal en Namek podría desmoronarse. Así que, garantizar la supervivencia de Dende se convirtió en una de las prioridades más importantes de Ajax durante las primeras etapas del arco de Namek, más vital, tal vez, que incluso conseguir las esferas del dragón.
Desafortunadamente, Dende era solo uno de los muchos puntos críticos en la saga namekiana. Las esferas del dragón debían ser robadas a Freezer. Vegeta no podía recibir su deseo. La muerte de Guru debía ser cronometrada estratégicamente. Piccolo no puede morir. Alguien debía convertirse en Super Saiyan para derrotar a Freezer. Estos son los requisitos mínimos absolutos para garantizar que Namek no sea donde su historia termine. Y así, irónicamente, Ajax descubrió que había límites en los cambios que podía hacer, especialmente en las primeras etapas, donde sus manos estaban atadas, no, más bien, encadenadas por el poder abrumador de sus enemigos. Claro, no era impotente, pero estaba a la sombra de cada jugador significativo en el tablero, incluso de alguien como Dodoria, por el amor de Dios. Sin embargo, después de encontrarse con Guru, todo cambiaría. Por lo tanto, las prioridades de Ajax se volvieron claras. Su principal prioridad era asegurar a Dende con el mínimo riesgo. Después de eso, tenía que reunirse rápidamente con Guru y asegurar su propia supervivencia hasta entonces. Solo entonces tendría la libertad de extender sus alas y hacer su movimiento. Las reflexiones de Ajax terminaron cuando un sutil cambio indicó que el temible tirano había pasado de largo, aumentando la distancia relativa entre ellos. Con cada segundo que pasaba, la presión opresiva que los había estado aplastando disminuía, y un suspiro colectivo de alivio escapó del grupo. Tomando un momento para recuperar la compostura, Ajax volvió a su calma habitual. A pesar del tiempo adicional que habían ganado, sabía que no podían desperdiciarlo. La carrera por las esferas del dragón ya había comenzado, y cada segundo contaba. Con un solo aplauso para llamar la atención de todos, Ajax comenzó a hablar inmediatamente, señalando el radar del dragón que Bulma tenía en las manos. El radar del dragón revela las ubicaciones de las últimas 3 esferas del dragón que Freezer aún no ha encontrado. Probablemente estén en las aldeas restantes. Necesitamos llegar a estas ubicaciones antes que Freezer y, para lograrlo en el menor tiempo posible, necesitamos dividirnos para cubrir más terreno. Krillin, Gohan y yo formaremos un grupo. Piccolo, tú serás el otro, pero antes de que Ajax pudiera terminar su oración, Piccolo interrumpió con un ceño fruncido de desaprobación. No. Estaré con Gohan, y tú te quedas con Krillin. Ajax cruzó los brazos sobre su pecho mientras meditaba sobre la propuesta de Piccolo. Entendía la postura protectora de Piccolo hacia Gohan, pero ya había considerado esta posibilidad y llegó a la conclusión de que no era la asignación más eficiente de sus recursos. Esa no es la opción más lógica. En combate, Gohan puede ralentizarte, pero sus habilidades son invaluables para mí. Ten en cuenta que mi especialidad es asumir la posición de vanguardia, absorbiendo los ataques mientras el equipo desata su poder de fuego, explicó Ajax, extendiendo la mano en un gesto natural. Además, te iría mejor solo. Siendo un namekiano, naturalmente te camuflas entre los demás namekianos nativos. Si estuvieras acompañado por Gohan, solo generarías sospechas. Piccolo entrecerró los ojos con desconfianza, pero se abstuvo de expresar más objeciones. La respuesta de Ajax había sido impecable, como siempre, pero Piccolo no podía decir si había motivos ocultos. ¿No podríamos Krillin y yo ir solos?, preguntó Gohan. Así, podemos llegar a las 3 aldeas al mismo tiempo. Ajax consideró la sugerencia de Gohan por un momento antes de responder. En teoría, podrían. Sin embargo, tu rango de detección de ki no es tan grande como el de Piccolo o el mío. También existe una amenaza potencial por parte de los namekianos si dudan de nuestras intenciones, así que ese es un riesgo innecesario para ti. Aún podemos adelantarnos a Freezer y llegar a la tercera aldea si comenzamos con la aldea más cercana a su objetivo actual. Un vistazo rápido a la cueva confirmó que la mayoría del grupo estaba de acuerdo con su razonamiento. Ajax sabía que su plan no era innovador, pero era sólido y maximizaba su eficiencia mientras minimizaba riesgos. Recuerden, el sigilo es nuestro mayor aliado. Manténganse alerta, no bajen la guardia y, lo más importante, nada de actos heroicos, ¿entendido? Todos asintieron al recordatorio de Ajax. Bien, dividámonos y conquistemos antes de que ese monstruo sobrealimentado termine con lo que está haciendo. Con las palabras de Ajax, 4 borrones veloces salieron silenciosamente de la cueva. Rincón de Dragon Ball Alternative. Senkai. Así que, Senkai otro de esos temas en los que nadie parece ponerse de acuerdo. Hablando en términos generales, el Senkai es un proceso biológico en el que un Saiyan se vuelve más poderoso después de recuperarse de una experiencia cercana a la muerte. Eso sigue siendo igual. Dragon Ball Alternative no redefinirá lo que es el Senkai, pero sí impondrá algunas reglas sobre él.
Esto se debe a que, en Dragon Ball Alternative, el Senkai no es un recurso argumental conveniente que pueda ser abusado, sino una característica biológica real y única de los Saiyans. Una vez más, esto es mi canon mental y mis deducciones, aplicables solo a Dragon Ball Alternative. Como en todos los rincones de Dragon Ball Alternative, si investigas lo suficiente en el material original, podrías encontrar ejemplos donde el canon no coincide. Pero seamos honestos, el canon puede ser bastante inconsistente a veces. Número 1. El Senkai solo se manifiesta cuando el cuerpo de un Saiyan percibe una amenaza genuina de muerte y es llevado al borde de ella. Si el Saiyan realmente cree que va a morir, su cerebro ordena al cuerpo liberar los químicos necesarios, como adrenalina o cualquier otro, para reflejar esa percepción. Este mecanismo es el que determina si se activará un Senkai o no. Si un Saiyan es golpeado hasta quedar medio muerto durante un entrenamiento, pero sabe que en realidad no está en peligro de muerte, el Senkai no se activará. Por el contrario, si un Saiyan entrena de una manera en la que realmente existe la posibilidad de morir y no tiene forma de salvarse, entonces sí obtendría un Senkai. De manera similar, si un Saiyan intenta suicidarse, o se acerca a ello, pero tiene métodos de recuperación o planes de respaldo, no recibiría un Senkai. Sin embargo, si ese mismo Saiyan lo hiciera sin ningún plan de respaldo, o si su plan de respaldo fallara genuinamente, pero aún así sobreviviera por un milagro, entonces sí recibiría un Senkai. Esto explica por qué Vegeta obtuvo un Senkai antes de pelear contra Freezer. Realmente no sabía si Dende lo curaría o no. El miedo real a morir le permitió obtener un Senkai. Otro ejemplo. Si un Saiyan se encuentra con un enemigo abrumador y es derrotado al instante antes de reaccionar, no obtiene un Senkai. El cuerpo no podría liberar la señal bioquímica del Senkai lo suficientemente rápido. Sin embargo, si hay cierto nivel de combate o resistencia y la amenaza de muerte es real, entonces el Senkai sí se aplicaría. Resumen. La mayoría de los entrenamientos igual sin Senkai, a menos que seas un psicópata. Intentar suicidarse con planes de respaldo igual sin Senkai. Ser derrotado instantáneamente igual sin Senkai. Sobrevivir a un evento cercano a la muerte donde el Saiyan realmente pensó que moriría igual Senkai activado. Número 2. El Senkai otorga un impulso proporcional al nivel de tolerancia actual del cuerpo. En términos simples, cuanto mayor sea el poder que un Saiyan pueda manejar en el momento de recibir un Senkai, mayor será el impulso que obtendrá. En esencia, los aumentos de Senkai crecen en proporción a la mejora del Saiyan. En general, un Saiyan que entrenó durante 10 años sin experimentar un Senkai recibiría un impulso masivo en comparación con un Saiyan que recibió un Senkai hace solo un año, suponiendo que ambos mejoraron al mismo ritmo. Por el contrario, el Senkai de un Saiyan que no entrenó en 10 años podría ser inferior al de un Saiyan que entrenó intensamente durante un solo año. Un punto clave es que el Senkai no puede ser abusado repetidamente. Incluso si el cuerpo percibe la muerte de manera genuina, no se recibirá un Senkai si los aumentos previos ya han elevado al Saiyan hasta su límite actual. Para obtener otro aumento de Senkai, es necesario entrenar más. Número 3. El Senkai aumenta directamente el ki y tiene un límite superior definitivo. El mecanismo específico detrás de esta limitación se revelará más adelante en la historia para evitar spoilers. Como explicación general, en Dragon Ball Alternative, los aumentos de Senkai mejoran el ki de un Saiyan en lugar de atributos físicos como la fuerza muscular o la densidad ósea. Además, hay un máximo finito en el Senkai. No puede ser obtenido infinitamente, y una vez que el Saiyan supera cierto nivel de poder, el Senkai alcanzará su pico máximo y dejará de proporcionar beneficios adicionales. El porqué y el cómo de este fenómeno tendrán sentido conforme la historia avance, lo prometo.